Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento y lugar donde nos estés viendo o escuchando, y bienvenidos a En la Esquina. Hoy voy a retomar un tema que dejé, digamos, en el tintero hace unos días. Es que iba a hablar de los emperadores Otón, especialmente Otón II y Otón I, pero necesitaba darle contexto. Y vamos a hablar hoy de Charlemagne o Carlomagno. Carlomagno es una de las figuras más importantes de Occidente, no solo de Europa, pero vamos a centrarnos en Europa. Carlomagno es uno de los primeros en soñar una Europa unida. Es decir, los deseos de unidad de Europa no son de la Unión Europea y no son nuevos. De hecho, los intentos diferentes de colonización, conquista de Europa, derivan de un continente unificado. Ese era el sueño. Fue el sueño de los romanos, que trataron de conquistar y unificar Europa, y en cierta medida lo logran aún hoy. Fue el sueño de Napoleón, de una manera poco voluntaria. Fue el sueño de Hitler, y podemos ver la influencia de Roma y del propio Carlomagno en que el saludo nazi es una variante del saludo militar romano. Pero necesitamos un contexto. Así que vamos a ubicarnos en el año 700. Imagínate que podemos viajar al pasado. No veríamos un continente naciendo, sino uno muriendo. La mayoría de las personas suelen creer que la Edad Media empezó cuando cayó el Imperio Romano de Occidente en 476. Pero esto no es cierto. Ese fue el fin del orden, pero la Edad Media es un proceso que tardaría unos siglos más. A pesar de que Roma no existe, las costumbres romanas prevalecen por unos cuantos siglos. Y podemos analizar la tesis de Henry Pieryan, donde él establece algo muy interesante. Es una bomba historiográfica. Si no hubiera existido Mahoma, Carlomagno no hubiera sido posible. Y él establece que Carlomagno no solo es una respuesta social y de identidad frente al desafío que representaba el Islam. Y es que el Islam era una fe que se expandía, pero que cambiaba por completo la norma de vida. Y vamos a hablar de las expansiones anteriores. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano se expandía, el Imperio Romano no se expandía de una forma que modificaba la teología, es decir, las tradiciones del pueblo. El Imperio Romano respetaba a todos los dioses, y lo que hacía era introducir costumbres que hoy podríamos llamar cívicas, pero no hacía una transformación religiosa. Además, el Imperio Romano tenía esos detalles de romanos, ciudadanos, no ciudadanos, pero en resumen tendía, y no quiero hablar de que todo era una mejora, pero tendía a mejorar la vida de las regiones conquistadas con la romanización, que era más que cultural, era práctica. Era la introducción de acueductos, alcantarillados, baños públicos, mercado, orden, unas leyes claras. El Islam más o menos hace lo mismo. De hecho, el Islam, lo podremos ver después, se convierte en lo que sería la luz que rescata a Europa de la Edad Media. Pero el Islam introduce el cambio que va a ser religioso. De la misma forma, es una religión abrahámica, como lo es el cristianismo, y del mismo concepto cristiano establece una conversión religiosa más tolerante que la cristiana, aunque no lo crean para la época, ya que el Islam toleraba la convivencia de personas que no creyeran en el Islam.
Eso no era extraño, simplemente no gozabas de algunos derechos. Ahora, hasta mediados del siglo VII Europa sigue siendo mediterránea. ¿Qué quiero decir cuando hago este comentario? Que la economía de Europa se basaba en el Mediterráneo. Aún el Mediterráneo era el Mare Nostrum. De ahí deriva el nombre del Mediterráneo. Pero en el 632, con la muerte de Mahoma, empieza a cambiar eso, ya que el Islam empieza a expandirse de manera muy agresiva y llega hasta la conquista de España en el 711. La conquista de España y el norte de África es un golpe duro, ya que al perder Egipto, Europa pierde el papiro y el acceso al Mediterráneo. Les mencioné hace un momento que todavía existía esta, vamos a llamarlo así, vida romana. Aún existía la costumbre romana, aún existía la burocracia romana. La burocracia romana dependía increíblemente del papiro barato. Ahora, imagínate cuando ya Europa no puede recibir papiro. Esto no ocurre porque los árabes impusieran un bloqueo como está tan de moda hoy en día. No, simplemente el mundo árabe se mueve, el mundo árabe pasa, es decir, el centro pasa de Roma a Babilonia, a Bagdad, y el recurso, es decir, el oro, huye hacia el este. Europa ya no tiene con qué pagar especias, seda o papiro. El continente se ve obligado a una autarquía forzada. En otras palabras, Europa se enfrenta a la forzosa necesidad de transformar la necesidad en virtud. Así que mira hacia el barro, la tierra, y mira al norte. Aquí es donde el centro de gravedad se mueve de Roma a lo que hoy es Francia y Alemania, es decir, a las tribus germánicas. Es un mundo fracturado, rural, analfabeta, donde el feudalismo empieza a cobrar fuerza, ya que al no haber recurso económico, es decir, carecer de gran cantidad de circulante, el trueque se hace necesario. Y al no tener dinero, el comercio de expansión, es decir, Roma comerciaba literalmente con todo el mundo, porque contenía monedas que lo permitían hacer, las monedas de oro. Ya estas van desapareciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vemos un mundo que se colapsa, las instituciones dejan de funcionar por completo, el orden romano que se mantenía por costumbre, no por institucionalidad, es decir, no porque debieran responder a alguien, sino porque eran las formas como venía funcionando el mundo, colapsa por la pérdida del papiro. En este caos, la dinastía merovingia se desmorona, pero Carlos nace en el 140, entre el 742 y el 748. Aún no se está muy claro de la fecha donde nace Carlomagno, pero se sabe que es hijo de Pipino el Breve, es el segundo hijo. Tras la muerte de su padre, Carlos hereda el trono, compartido con su hermano Carlomán. Pero el destino, una vez más, es su jugada, y Carlomán muere en el 771. Es decir, 3 años después. Y con solo 20 y tantos, de nuevo, no sabemos cuántos años tenía, Carlos se convierte en el soberano único de los francos. Su misión, reconstruir la estructura de que el Mediterráneo se ha llevado unos pocos años antes. Carlos vive y nace en un mundo de guerra sin fin. Entre el 772 y el 804, 32 años de conflicto, mucho, inclusive para nuestros estándares, mucho más para esa época. Carlos libra las guerras sajonas. Aquí voy a hacer un comentario. En el 782 ocurre la masacre de Verden, donde Carlos ordena ejecutar a 4.500 prisioneros. En un solo día, él sacrifica 4.500 prisioneros de guerra sajones. Ese es el lado oscuro de Carlomagno, el evangelizador. Pero
Él organiza el imperio, o bueno, la estructura del reino. Aún no podemos hablar del imperio propiamente dicho. Y crea las marcas o zonas militares de frontera, es decir, son los primeros controles fronterizos efectivos desde la caída de Roma. Está la marca hispánica al sur, la marca del este, lo que hoy sería Austria, y controlaba un imperio de 1.1 millones de kilómetros cuadrados, casi la mitad de Europa occidental bajo una sola voluntad. Esto es importante porque Carlos establece el primer gran bloque administrativo luego de la caída de Roma. Ya para este momento el pueblo, es decir, los ciudadanos comunes, no sabían que Roma había existido y pensaba que toda esa infraestructura había sido creada por gigantes. En el 794, Carlos lanza una de sus reformas más agresivas. No hay oro, crea el denario de plata, y esto es sumamente importante. Establece una regla que duraría siglos. Una libra sería igual a 20 sueldos, que sería igual a 240 denarios. Esta es la primera moneda estable en Europa desde la caída de Roma, pero no solo desde la caída de Roma, ya que Roma, si un día lo quieren hablar, en los últimos años tiene problemas económicos que le llevan a crisis de liquidez. Estamos hablando que es la primera moneda estable en siglos, desde que Roma tenía funcionalidad política completa. Sí, tengo unos problemas con unos pequeños cambios de setup que he hecho. Estoy haciendo el programa, pero para el próximo estará un poco mejor. Pero no es solo dinero, es una herramienta de unificación y administrativa que permite y facilita la administración del imperio, genera identidad. Es como las monedas modernas. Cuando tú estás en un país que goza de soberanía económica, tú sabes que sin importar la región del país, vas a usar la misma moneda que tiene el mismo valor. Eso no existía hasta la llegada de Carlomagno. El segundo es en el mundo sin papiro. Esto era un problema porque se regresó al pergamino, y para que tenga una idea, el pergamino es muy caro. Se necesitaban unas 300 ovejas para una sola Biblia. Carlos crea una segunda solución, la minúscula Carolina, una letra más pequeña y legible para ahorrar piel de animal y estandarizar la administración. Crea un segundo cambio cultural. Además del dinero, hay una letra, hay una forma de escribir. Carlos fue un rey analfabeta. A duras penas sabía leer y escribir, pero entendía la importancia de la educación. Y en el 789 promulga la Domitio Generalis. Es un mandato legal. Cada obispo debe tener una escuela y educar al pueblo. Esto tiene un objetivo triple. Vamos con las partes de esta ley. Primero, era una forma efectiva de cristianización y evangelización. Carlomagno ve la evangelización como la vía para unificar Europa. Esto tiene un impacto tan grande hoy en día que vemos que vemos políticos como Díaz Ayuso establecer que los europeos son cristianos. Eso no es cierto, ya que los europeos han tenido en su historia muchas religiones, inclusive antes de que existiera el propio cristianismo, pero de ahí es donde viene esta percepción. Además, Carlomagno necesita burócratas, no solo guerreros. Tú con guerreros conquistas, pero no gobiernas. Napoleón lo dijo una vez de manera muy acertada: las bayonetas, José, son útiles para muchas cosas, pero no puedes sentarte en ella. Crea los Missi Dominici en el 820, que son parejas de inspectores, un conde y un obispo. Viajaban por el imperio para evitar la corrupción. Estas auditorías eran fáciles, no vamos a decir fáciles, pero muy factibles debido a la escritura estandarizada, al idioma estandarizado y a una moneda estandarizada. Un dato curioso es que Carlomagno era un gigante, no solo
en reformas, sino en hechos. Medía 1,84 m. En una Europa donde la estatura promedio era de 1,65, él se veía como un gigante frente al resto. Imagínate, yo mido 1,86, puedo más o menos entender en un viaje a Japón lo que debió sentir Carlomagno en el día a día. Lleguemos al nacimiento preciso del Sacrosanto Imperio Romano. Lleguemos a lo que se conoció como el Pacto en las Sombras o el Golpe de Roma. En el 799, el Papa León III, se emboscado en Roma por oficiales como Paschalis y Campulus, intentan arrancarle los ojos para incapacitarlo legalmente y de esa manera elegir a otro papa. León escapa y huye a Paderborn para encontrarse con Carlos. Aquí ocurre un pacto secreto. Carlos necesita el título de emperador para poder expandir su reino y pacificarlo. Y Roma, el Papa, necesitaba un protector. Carlos se dirige a Roma, conquista y limpia el nombre del Papa de una manera política y militar. Carlomagno, con sus tropas, se convierte en el protector de la fe. Y Papa lo nombra emperador el 25 de diciembre del año 800 en la antigua Basílica de San Pedro. ¿Por qué digo la antigua? Porque la que está hoy no es esta basílica, es una reconstruida. El Papa le coloca la corona. El argumento legal es fascinante y nuevo. En Constantinopla le reina una emperatriz Irene, pero los francos dicen que una mujer no puede ser reina. Así que el trono está vacante. Carlos lo ocupa el trono vacío, es decir, Carlos se vuelve el emperador del Sacrosanto Imperio Romano. Obtiene legitimidad. La iglesia dice: Carlos gobierna por derecho divino. Ahora Europa Occidental tiene 2 soles. Aquí se inicia el conflicto entre iglesia y religión que durará siglos. Carlomagno tiene que enfrentar a lo largo de su reino muchas divisiones. Es esencialmente un rey guerrero. A pesar de que las reformas y la estructura del Sacrosanto Imperio Romano per se la veremos principalmente en manos de su hijo Otón y de su bisnieto Otón III, que lo veremos en otro programa, Carlos crea el concepto y las bases. Una moneda única, hoy tenemos el euro, y un sistema administrativo único, algo parecido al Parlamento Europeo y las leyes de Bruselas. Este es el primer especial del Sacrosanto Imperio Romano. Les dejo la pregunta: si ustedes quieren que lo desarrollemos un episodio por semana, un episodio por día, es decir, o un episodio al mes. Yo en lo personal me siento identificado con hacerlo un episodio por semana. Pero bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Como verán, hemos tenido unos problemas técnicos, nuevo setup, me estoy obligando a hacer el programa y nos vemos en nuestro próximo programa con las profecías Hopi y el fin del mundo. Muchas gracias. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete. Soy DS y esto es En la Esquina.